Hola, bienvenidos. Ya estamos en esta preparación a la consagración de San José. Estamos ya preparándonos con el día 11. Vamos ya pasando una tercera parte de esta preparación. Qué alegría, qué motivación tenemos todos para seguir este itinerario, este camino de descubrir un corazón que quizá el mundo necesita descubrir. Precisamente por la situación que está viviendo la humanidad en estos momentos, necesitamos, recuerden este aspecto del mensaje de Fátima. San José se apareció en octubre con el niño Jesús y bendecía en el mundo. Continuamente estaban bendiciendo el mundo. Entonces, si algo necesita esta humanidad que está al borde de no sabemos, porque cada uno hace sus cálculos, da sus opiniones, etcétera. Solo Dios sabe la envergadura de esta situación, lo delicado de los, digamos, de desencadenarse de estas, porque esto es el inicio. Tenemos pandemias, tenemos guerras, tenemos invasiones, tenemos narcotráfico, tenemos terrorismo, tenemos masonería, tenemos aborto, tenemos muchas cosas en nuestro horizonte que preocupan muchísimo a la humanidad. Y es muy importante pedir la bendición de Dios delante de estas dificultades que los hombres no pueden detener y no pueden prever. Solamente un cambio de corazón es lo único que puede salvar este mundo. Un cambio de corazón que solo Dios lo puede hacer. Y lo hace a través de la Santísima Virgen María. Por eso, tan importante el mensaje de Fátima. Bueno, pues vamos a ir directamente, porque también tenemos otra vez buena materia para meditar, contemplar. Seguimos dando son ideas, consideraciones para tu mente, para tu corazón, para tus afectos, tus sentimientos, para que todo mueva el corazón, tu alma, y verdaderamente entres en esa contemplación. Me imagino que les está pasando lo mismo que un servidor. Estamos aprendiendo muchísimo. Yo estoy descubriendo un corazón muy importante para la historia de la salvación y que no le habíamos dado quizá la centralidad que se merece. Sí, venía el 19 de marzo, el 1 de mayo, y todo el mundo, pues sí, San José, qué bueno, es muy importante, el esposo de la Virgen María, pero después terminaba la fiesta y todo el mundo lo despedía, ¿no? De verdad que tenemos que ser también grandes promotores de San José, la devoción a San José y la devoción al corazón inmaculado de María. Eso sí es una petición explícita, clarísima, concreta, urgente para los tiempos que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, pues vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Castísimo San José, haz crecer en mí la fe y en ella encontraré la esperanza y la caridad. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a pasar a primero la virtud. Hoy queremos ver día 11, la virtud de la obediencia. Recuerden que después de la caridad, que es la virtud que Cristo ha puesto en primer lugar, la virtud reina, así le llamamos en la Iglesia Católica, porque es la que Dios pide que vivamos en perfección. Pues vamos a ver en qué consiste la virtud de la obediencia. Primero este pequeño resumen y después desarrollamos con alguna consideración más.
¿Por qué fue San José modelo de obediencia? Porque se esmeró en la práctica continua de reconocer, cumplir la voluntad de Dios que era manifestada a través de sus superiores. Y así quería imitar a Jesús y María en la obediencia que él tenía que ejercer, o sea, el gobierno que él ejercía en ellos y la obediencia que ellos demostraban a San José. Imagínense, por eso le digo, virtud por virtud, ¿no? Jesús, María, las almas más virtuosas de la historia, tenían que ser gobernadas también por un alma muy santa, pero sin embargo no se comparaba con ellos. Por lo tanto, él quería hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios era que él, San José, gobernara a Jesús y María en esa sagrada familia. Por lo tanto, se pueden imaginar con qué amor, con qué fidelidad, perfección, él quiso vivir también la obediencia a Dios Padre, a sus superiores, a los sacerdotes del templo, etcétera, a sus padres cuando eran pequeñitos, etcétera. Bueno, vida de obediencia a San José en todo tiempo. San José tampoco tuvo pecado mortal. Es un alma pura, santa. Ya lo hemos visto en estas revelaciones, insistimos que no están todavía aprobadas por la Iglesia, pero tampoco prohibidas, por eso las vamos comentando. O sea, ahora hay espacio para conocerlas, para reflexionar, para pedirle al Señor, pues que si verdaderamente vienen de Dios, pues que la Iglesia pronto lo pueda reconocer. Recuerden que tienen ya casi 400 años de haber sido reveladas a esta hermanita Cecilia. Bueno, pues vamos a pedir que el Señor algún día pueda confirmar que haya sido así la vida de San José. Justificado desde pequeño, con ese uso de razón también muy de pequeño. Ayer lo veíamos, ya de pequeño le dio el uso de razón a San José a los pocos años, pero es que dice estas revelaciones que el San Juan Bautista cuando visita, bueno, ya me estoy adelantando a la historia, pero cuando visita a la Virgen a San Juan, a la prima Isabel, y salta en su seno San Juan Bautista, queda justificado del pecado, como sucedió con San José también de muy pequeño, y le dio uso de razón. Ya por eso saltó de alegría, porque reconoció al Mesías. Ya sintió esa presencia del Mesías estando en el vientre de su madre. Eso es único. Si es así, si algún día la Iglesia ya lo puede confirmar que fue así, es único en la historia. No ha habido dos personas como ellos dos, San José, San Juan Bautista, que hayan vivido algo parecido. Sí, bueno, entonces en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación, sin inquietarse, fíjense, la serenidad de San José, con prontitud, sin dejar pasar ninguna oportunidad, momento, no dilatando las cosas, al contrario, él entendía la voluntad de Dios y rápidamente la ponía en práctica, con mucha generosidad y sencillez. Por eso imitemos la obediencia de San José, dándole esa visión sobrenatural a nuestra obediencia. Todos tenemos que obedecer de una u otra forma. Las leyes de tráfico, no sé, a tu jefe, etcétera, al esposo, la esposa, etcétera, los hijos a los padres, no sé, el profesor del colegio, cualquier situación, nosotros a los obispos, a los superiores religiosos, todos tenemos un superior, sea en un ámbito o en toda la vida. Si eres religiosa, vida religiosa, pues gobierna toda la vida del religioso. Si es laico, pues un ámbito, ¿no? El jefe de policía, pues gobierna el ámbito de las relaciones con los demás, el tráfico, lo que sea, ¿sí? Tu jefe, pues gobierna, tú obedeces a tu jefe durante 8 horas en las cuales estás trabajando en esa empresa, etc. Entonces se dan cuenta, de una forma u otra, todos estamos obedeciendo a algún superior, más que engloba más mi vida o menos. El hombre obediente cantará victoria, dice el libro de Proverbios. Verdaderamente, el que sea obediente va a vivir como Dios quiere. Bueno, volvemos ahora sí a desarrollar por qué fue San José modelo de obediencia, porque estuvo profundamente convencido de que Dios había creado el hombre y por lo tanto el que determinó las leyes y la forma de vivir de la criatura, cada uno de nosotros, también él y el prójimo, San José, pues lógicamente percibió que era voluntad de Dios. O sea, Dios establece
lo que nosotros llamamos la ley divina, que después se convierte en ley revelada, o la ley natural, que debería, porque ya no la toman en consideración, ser plasmada en las leyes civiles, penales, etcétera, pues eso ya no existe porque ya no se basan en la ley natural, por eso las aberraciones que estamos viendo, ¿no? Ahora, hasta por ley, yo puedo justificar la peor aberración, ¿no? Y las están votando porque la sociedad, la mente de los que están regiendo las sociedades, pues está embotada prácticamente en cualquier país. Miren lo que acaba de pasar en países donde van aprobando el aborto, aprobando la eutanasia, la guerra la pueden justificar. Bueno, ahora van a justificar hasta los peores pecados, ¿no? Hay en un país están tratando de votar una ley para que se comercialice legalmente con los órganos de niños sacrificados o sea, abortados. ¿Se pueden imaginar la gravedad de esto? Pero si eso es un delito, primero matar a ese niño, ahora vas a traficar, aparte que lo has matado, vas a vender sus órganos y antes lo hacía Planned Parenthood, ya fueron denunciados, etcétera. Gracias a Dios los descubrieron. No sé al final cuál fue la sentencia, pero sí hubo sentencia contra ellos. Entonces, y ahora va a ser un negocio, por lo tanto, un bien. ¿Hasta dónde está llegando la perversión de esta sociedad que al mal no solamente le decimos bien, eso ya llevan décadas haciéndolo, sino que al mal lo van a proteger con leyes, con cultura, con medios de comunicación, para que nadie pueda obrar el bien? Imagínate la situación del mundo. No debemos saber leer los signos de los tiempos, pues este es uno de ellos. O sea, está tan grande el mal, tan desarrollado, que no nos da ni siquiera tiempo o posibilidades de obrar el bien. Ya no me permite. Antes uno obraba mal y porque quería, porque estaba desvirtuado, lo que sea. Es que ahora el que quiera obrar el bien tendrá que ser muy valiente. Hay que pensarlo, ¿eh? Yo no lo había visto nunca así. Les puedo decir que lo que estoy diciendo me lo acaba de poner el Señor en el corazón. Es una inspiración. O sea, están protegiendo, te lo repito, no nunca lo había visto así. Están protegiendo tanto el mal con leyes, con dinero, con medios de comunicación, con cultura, con educación, etcétera, que no va a haber margen para el bien. Es fuertísimo lo que estoy diciendo, fuertísimo. Y es la realidad. Dios nos pidió que supiéramos leer los signos de los tiempos. Este es uno. Algunos le decían hace décadas, sí, es verdad, al bien le llaman mal y al mal le llaman bien. Bueno, pues eso es una lucha cultural, a ver quién educa mejor, etcétera. Pero es que ahora no. Ahora no va a haber espacio, no te van a permitir obrar con el bien. Y si obras con el bien, tendrás que ser martirizado, perseguido, ejecutado, etcétera. La verdad que estamos viendo unos tiempos que tendrían que despertar nuestra alma y nuestro corazón. Bueno, entonces continuamente buscaba conocer para entender la voluntad de Dios y ponerla por obra. Reconocía siempre a sus superiores y los obedecía porque sabía que representaban a Dios. Recuerden que los superiores representan a Dios. Ahora, el superior debería estar adecuado a lo que Dios pide de la situación. Mi jefe, pues no me puede explotar. Eso no es voluntad de Dios, ¿sí? Y yo le obedezco si él es un buen jefe y obra de acuerdo a lo que significa una empresa, ¿no? Con todas sus leyes, sus parámetros, etcétera, su estilo, su forma. Pero en cambio, si un jefe no respeta la dignidad de las personas, recuerden que es uno de los pecados que clama al cielo. Son 4 pecados los que claman al cielo. Y uno de ellos es el no pagar el salario justo a los trabajadores. Esto clama a Dios. Lo dice la Escritura. En los pecados de la muerte del prójimo, el pecado de sodomía, que es los pecados de contranatura, las abominaciones sexuales, el pecado de la opresión de los pobres y el pecado de no pagar, de no respetar o tratar injustamente a los empleados. Bueno, tenía el ejemplo de María, antes de que naciera o fuera concebido por obra del Espíritu Santo, el Salvador, y después, lógicamente, veía al mismísimo Dios cómo obraba, obedeciéndole a Él. Es que no es que lo observaba cómo obedecía en la vida, sino Él tenía que gobernar a Dios, porque así lo aceptó Dios, y con qué
digamos, impresión se habrá quedado ver la perfección en la obediencia de su mismísimo Hijo legal. Entonces, bueno, a fin de que no seamos ya más esclavos de nuestra propia voluntad. El que obedece va renunciando a sí mismo y va creciendo en esa, digamos, unión con Dios. Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, hago la voluntad de Dios en todo momento. Bueno, ayudarnos a progresar la obediencia y nos ayuda a afianzarnos y hacer que nuestra obediencia esté llena de fe, hay que pedírselo al Señor, con confianza, para que podamos triunfar de los enemigos de nuestra salvación, que ellos, el Satanás, recuerden, non serviam, no serviré, es el primer desobediente, es el que introdujo la desobediencia, y después ya Adán y Eva, etc. Bueno, vida de obediencia San José, perdón. La obediencia de San José se extendía sin excepción a todas las órdenes de Dios o sus representantes. Por lo tanto, obedecía a Dios en todo momento, ¿sí? Y sea que lo recibiera por inspiración divina, o porque alguien se lo dijera de palabra, etcétera. También la Virgen cuántas cosas le habrá comentado, revelado, y él, aunque tuviera que gobernar, pero a la vez sabía obedecer las disposiciones, las inquietudes, las propuestas, etcétera, de la Santísima Virgen María. Hay que hacerlo con generosidad, sin temor a ninguna pena, porque la obediencia a veces es muy exigente, y sin escatimar ningún esfuerzo. La obediencia, tenemos que luchar por ser fieles. Recuerden que Cristo fue obediente hasta llegar a entregar su vida en la cruz. Así lo determinó el Padre para salvarnos, y Cristo, con todo el esfuerzo, toda la entrega, todo el dolor, todo el sacrificio, llegó al Calvario para entregar su sangre por ti, por tu salvación, por mi salvación. Siempre se sujetó a la voluntad de Dios y se desempeñó en ese doble ministerio de gobernar pero servir, fíjense. Y el ser superior, fíjense, esa es o sea, entender la vocación de superior. El superior debe servir. En ese gobierno sirve. Así es la obediencia que Dios quiere, el gobierno, la autoridad que Dios quiere, que se convierta en un servicio. Por eso, fíjense cómo se llaman los políticos, servidores públicos. Ahora nada que ver. Los servidores públicos deberían servir a los ciudadanos. Lo que hacen es todo lo contrario, se sirven de los ciudadanos para sus cosas, ¿no? Todos estos regímenes comunistas que todavía existen en el día de hoy, también en América, México es uno de ellos, por ejemplo, Nicaragua, etcétera, Venezuela, regímenes comunistas, o sea, se sirven de las personas para sus beneficios particulares, y esto lo vemos plasmado en los países donde hay regímenes, y en los otros también, pero quizás más velado. Hay que ser un dócil instrumento en la mano de Dios, como lo era San José. Ojalá que nos haga dóciles a esa voluntad de Dios y no resistirnos a la gracia ni a las disposiciones que nos vaya pidiendo Dios a través de sus representantes. Para poder mandar, esto se conoce muy bien en la vida religiosa, para ser obediente hay que saber, para poder gobernar hay que saber obedecer. Esto es fundamental. Vamos a imitar la obediencia de San José. Santa Teresa de Jesús nos dice, sin obediencia no hay religioso. ¿Qué significa esto? Dice, debemos poner mucho empeño en adquirirla y practicarla, porque sin obediencia no hay religioso. O sea, verdaderamente no hay persona que le sea agradable a Dios. San Alfonso María de Ligorio también dice, feliz el que no tiene más afán que el de cumplir exactamente la voluntad de Dios. Y San Francisco de Sales son frases que nos van a motivar para imitar esa obediencia que vivió en perfección San José. Dios, dice a su vez nuestro queridísimo San Francisco, prefiere cualquier acción que hagáis por obediencia, por más insignificante que parezca, a todo cuanto para su gloria podríais ofrecer, emprender en propia elección o inclinación. A Dios le es más loable que lo hagas, aunque sea pequeñito el detalle, por obediencia, a que no lo hagas con obediencia. O sea, tú puedes hacer una grande obra porque te nace y a lo mejor Dios no lo espera ni lo desea de ti, pero bueno, tú te lo quieres ofrecer, pues tiene más mérito lo pequeño bajo la obediencia cierta a Dios. No pretender amoldar la voluntad de Dios a la nuestra, esto es muy importante.
Muchos queremos que Dios diga y piense lo que yo deseo. Y ese es el mundo de hoy. ¿Por qué quieren eliminar la fe católica? Porque el mundo no quiere adecuarse a lo que dice Dios, sino que quiere adecuar la iglesia a lo que dicen ellos, ¿no? Y esto, fíjense, Chesterton, voy a decir una frase que me viene ahora en este momento, me gusta mucho, sobre la iglesia, porque saben que también hay hombres de la iglesia que están fallándole a Dios y se están haciendo al mundo, ¿no? Y están aceptando principios del mundo que no tienen nada que ver con nuestra fe. Y desde arriba hasta abajo, muchos cardenales y obispos, sacerdotes, religiosas, están, y espero yo no caer, pero están contradiciendo la palabra de Dios y entonces coquetean con el mundo. Pues Chesterton decía, nosotros necesitamos una iglesia que mueva al mundo y no una iglesia que se mueva con el mundo. Eso es lo que necesitamos, una iglesia que verdaderamente, porque es obediente a la voluntad de Dios, mueva al mundo. No que nos movamos al ritmo del mundo. No servimos para nada. Es como la sal que no sala. Dice, pues ¿para qué sirve? Para nada, que la tiren fuera. Si la iglesia no viene a santificar, a convertir, a transformar, a proponer las virtudes, a ser radicales en el seguimiento, en el amor, en la libertad, en la verdad, etcétera, pues no tiene ningún sentido. Ya el mundo está ahí. ¿Para qué quieren una iglesia que no va a aportar nada más? Seríamos inútiles si no predicamos el evangelio. Para el mundo seríamos inútiles. Somos incómodos, nos rechazan, nos matan, nos persiguen. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje. Si no lo tuviéramos, seríamos ignorados. Nadie le interesaría el escucharnos, ni seguirnos, ni nada, porque dirían, pero si es que, ¿qué ofrecéis de bueno? No sois diversos a lo que ya conozco. Y es más, encima sois amargados, mira cómo os visten, etcétera, cómo vivís. Claro, sin llevar la fuerza, la luz del evangelio, pues el consagrado, pues una persona, no sé, incomprensible para la mentalidad del mundo. Por lo tanto, ejemplo de San José, vamos a asemejarnos a Jesús y María como esos modelos perfectísimos de obediencia. Oh San José, por la obediencia que Jesús os dio en la tierra, haznos obedientes a tu voluntad. Vamos rápidamente con nuestro querido libro, aquí está, de la hermana Cecilia. 2 capitulitos, como ven, ya les he dicho, son pequeños, son síntesis que yo le estoy enviando, porque el capítulo son un poquito más largos. Persecuciones por parte de Satanás. Fíjese, los esposos viven de oración, ayunos y limosnas en la unión de sus corazones. Dice, después de mañana se quedaron rezando los salmos de David. Recuerden que se fueron a vivir, etcétera. Estaban rezando los salmos, siempre en oración. O sea, eran dos almas puras. Te cuesta entender que pasaron toda una noche rezando. Y después San José se iba a trabajar y la Virgen María se iba a preparar la comida, a arreglar la casa, que también parece ser, porque ya salió aquí en este libro, que también ella algún trabajito hacía. Ella no se cansaba mucho porque su trabajo físico tampoco era demasiado, pero sin embargo buscaba alimentar bien a su esposo, aunque él hacía ayunos, pero los ayunos más rigurosos las hacía la Virgen, porque pues realmente decía, pues yo no estoy tan cansada, no, mi trabajo no, yo no soy carpintera, no sé, en ese sentido no se entregaba mucho al desgaste físico. Después de que José terminara su trabajo, se iba enseguida, rápidamente, porque imagínate tener a la Virgen, ¿sí? Solamente verla en un cuadro, hablarle al corazón, etcétera, nos entusiasma. ¿Qué será tenerla en casa? ¿Qué será verla y hablar con ella? Que ella te pueda servir una comida, con la cual puedas desahogar tu corazón. Claro, para San José era estar en el cielo. Y fíjense, ya se sentía en el cielo y todavía estamos en la parte de la historia que todavía no ha llegado el niño Jesús. ¿Qué habrá sido cuando llegó el niño Jesús a esa sagrada familia? Eso es lo que tenemos que meditar. Así Dios nos quiere, llevándonos unos con los otros, en nuestras familias. Es que hay muchas conclusiones. Van saliendo conforme vamos hablando de la historia, van saliendo. O sea, el esposo ama a la esposa y está con ella y la esposa se desvive por el esposo.
porque ante todo lo ama. No es que si me cae bien, si me cae mal, si ronca, si no ronca, si llega tarde, si llega temprano. O sea, yo amo a mi esposa y si salgo de trabajar no se me ocurre hacer otra cosa, que fíjense ahora cuántos están pecando. Ay, un viaje, ¿no? Tengo que hacer un viaje de empresa, le engañan a la familia, ni viaje, ni empresa, ni nada, ¿no? Y se van y hacen unas barbaridades con otras personas. Entonces, en cambio, aquí ya estaba trabajando y estaba deseando irse a ver a su esposa, por escucharla, por verla, solo por estar delante de un alma tan santa. Bueno, tomaban lo necesario y después se ponían a hacer, se pueden imaginar las conversaciones, ¿no? Entre José y María, bueno, sublimes, o sea, ahí no había una palabrota, no había un chiste malo, no había nada, era todo ungido, todo cuidado, todo con sentido, con profundidad, pues así eran dos almas muy cercanas a Dios. Bueno, terminando, se quedaban conversando y rezando, haciendo alabanzas. Después tenían que volver al trabajo, pero imagínense, para José es como cuando uno va a la capilla, ¿no? Hace una visita a la capilla o va al cuadro de la Virgen y está ahí en coloquios con la Virgen, feliz, madre, te amo, háblale a Jesús, como decía el Padre Pío, ¿no? Cuando pasen delante de una imagen, denle un beso y dile, madre, salúdame a tu hijo de mi parte, ¿no? Pues ahí está, es con la Virgen y es una imagen. ¿Qué será tenerla ahí físicamente? Cuando estás delante de una imagen, lo que recibes es su espíritu, su presencia, pero en cambio verla, escucharla, bueno, habrá sido un grande regalo. Sabed, esposa mía, le decía San José, que ahora ya no me habla el ángel en los sueños, dice, muy poco le hablaba, como antes, sino muy rara vez. Y sin embargo, estoy muy contento de cuanto dispone Dios porque tengo la suerte de tenerte a vos, ¿sí? Él ahora ya no escuchaba tanto al ángel, que sí se le sigue apareciendo, pero escuchaba la voz de María. Bueno, pues más que un ángel. Entonces, imagínense, ya no echaba tanto de menos la conducción y guía del ángel, que le iba guiando en los sueños, porque pues estaba delante de la reina de los ángeles. Siempre buscaba a San José cualquier cosa para agradar a Dios, sirviéndole a ella, y ella humildemente siempre le contestaba, pues con mucho amor, con mucha fidelidad, etc. Todas las acciones que hacían los dos era para cumplir la voluntad de Dios. Por eso las palabras de María en el corazón de San José daban mucho fruto. Muchas veces cuando estaba en el trabajo se sentía cansado, afligido, rápidamente iba a donde estaba su esposa y apenas la visitaba y volvía a tener ese consuelo. Por lo tanto, San José, pues no sé, es como cuando nosotros estamos en una casa religiosa y tenemos la capilla al lado, ¿no? Pues cualquier cosa que necesito, voy a la capilla y hablo con Jesús y María. Los que vivimos en algún monasterio, una casa religiosa, pues ese es uno de los dones que se puede tener el Santísimo en la casa, pues eso es algo que no tiene precio. Bueno, pues vamos a pedir la gracia de la premura, de la entrega, de la prontitud en hacer lo que Dios quiere, a lo que Dios agrada, que sirvamos a nuestros hermanos como al mismísimo Dios, por lo tanto, como lo hizo San José, como correspondió la Santísima Virgen. Bueno, después el demonio, porque es el capítulo que estamos ahora meditando, el demonio se volvió a meter con las personas y fue a atacar a los dos. Gente que fue a hablar a San José mal de la Virgen y después gente que fue con la Virgen a hablarle mal de San José. Pero ya lo sabemos, estaban tan protegidos que no permitieron sus corazones ser penetrados por la tentación. Por eso no contestaba nada San José, serenidad, paciente, como ya lo hemos escuchado en otros momentos. Y la Virgen María, se imaginan, o sea, solamente con la mirada. Cuando alguien le vino a decir algún chisme, por usar un término más nuestro, más actual, se puede imaginar nada de rencor, nada. Una mirada dulce, penetrante, en silencio. A lo mejor la persona estaba pensando, esperando que le dijera sí, oye, será así, oye, a ver, cuéntame más, etcétera. No, la miraba, profunda, mirada, silencio, y seguramente la persona, traspasado su corazón,
no volvió a tocar el tema. Bueno, cada vez que estaba cansado iba a escuchar a la Virgen. Dice que muchas veces cayó en éxtasis al escuchar a su esposa, porque eran palabras dulces las que profería el corazón inmaculado de María. También cuando tenían poco dinero, pues vivían de la providencia. A veces la gente les daba alguna limosna, fíjate qué humillante, sin embargo la Virgen María lo aceptaba como parte de la voluntad de Dios, por lo tanto no se quejaba, no se lamentaba, al contrario. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y San José era un grande trabajador, pero pues lo poco que podía sacar un obrero. Imagínense, los obreros, cuando ustedes ven los salarios de los obreros, dicen, ¿y cómo comen? Pues porque Dios es grande, Dios es grande. Y entonces cuenta la historia que un día se quedaron sin comida, había muy poca comida, solo en la oración se pusieron a orar a Dios y en esa oración cayeron en éxtasis los dos y fueron alimentados por Dios, solo en la oración. Yo conozco gente, por ponerles un ejemplo, que hace el ayuno de San Pablo, que son 3 días sin agua y sin alimento, sin nada, como San Pablo estuvo, después de la caída del caballo, estuvo 3 días sin comer ni beber nada, así dice la Escritura. Por eso le llaman el ayuno de San Pablo. 3 días seco, o también le llaman ayuno seco, nada, de nada. Pues muy pocas personas lo aguantan, pero es impresionante. Quien lo hace, verdaderamente, ¿qué es su alimento? La oración. La oración. Lo que sí reciben de materia es la Eucaristía, pero tú sabes que puede ser, en cuanto al cuerpo me refiero, un trocito de pan. Lo que le mantiene es el sacramento. Lo otro no alimenta, nada prácticamente. Pero el recibir el cuerpo de Cristo a ellos les fortalece para resistir los 3 días. Bueno, siempre reconociendo que esto es muy bonito. Dice, aunque eran pobres, no dejaban de hacer limosnas. Cuando les entraba un poquito de dinero y podían compartirlo con la gente necesitada, no dejaban de dar limosnas. Por lo tanto, se pueden imaginar, o sea, es que Satanás estaba totalmente, otra vez es que me encanta, confundido y avergonzado, porque no entendía, en ese momento a lo mejor no creo que ya haya entendido que iban a ser ya los papás del Mesías Salvador, porque la promesa estaba hecha y Satanás conoce las Escrituras, pero no estaba especificada cómo se iba a realizar. Cómo iba a dar a luz esa virgen, iba a ser noble, iba a ser pobre, iba a ser grande, pequeña, importante, ¿no? Nada. Por lo tanto, Satanás a estas alturas le faltaba muchísima información, pero decía, ¿de dónde sale esta luz? De San José seguro, pero de la Santísima Virgen. Es que está irradiando luz a todo el mundo. Nos debilita, nos confunde, nos rechaza, no podemos penetrar su corazón. ¿Quién es esta mujer? Y luego ya escuchamos las palabras del Cantar de los Cantares, ¿no? Terribilis, ahí se me fue en latín, pero bueno, terrible como ejército, ut castrorum acies ordinata. La Virgen María, dice el Cantar de los Cantares, esa frase se le aplica a la Virgen, está terrible, o sea, en formación, como un ejército en orden de batalla. Pues esa es la Santísima Virgen. No pudo Satanás ni siquiera infligirle, vamos a poner un término militar, una baja, un herido, nada. Su corazón era impenetrable. El único que vivía en el corazón de María era Jesús. San José lo quería mucho, lo amaba mucho en razón de su Dios. Fíjate, es impresionante. Bueno, también con envidias les atacaron, nada, 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 nada. No pudieron con ninguno de los dos. Bueno, pues el Satanás quedó enfurecidísimo con ella por su humildad, por su fe, por su pureza, por su santidad, por su obediencia a su... Fíjate, no discutía. Bueno, a ver si les meto ahí una pasioncita y se ponen a discutir. Nada, nada, no podía penetrar. Bueno, vamos al segundo capítulo. El anuncio muy secreto del ángel. San José recibe la orden de acompañar a la Virgen de
a su prima Santa Isabel. Bueno, en pocas palabras la historia, ya para quedarnos aquí y sintetizar. Entonces, la Virgen María, ya sucede lo que sí está en la Escritura en estos momentos. Bueno, primero recuerden que vienen rezando, tanto en el capítulo pasado como en este, siempre que se juntaban a rezar, a alabar, etcétera, etcétera, suplicaban que Dios enviara a su Mesías. Y entonces el ángel, de las pocas veces que se aparecía, le confirma que el Mesías vendrá pronto, pero nunca se imaginaron que iba a ser en ese matrimonio, ¿sí? Y entonces, ahora sí, llega el momento en que el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen, estando en Nazaret, y le anuncia que va a ser madre. Viene la concepción, y San José, primero ese día se dio cuenta que la Virgen había tardado un poco más en su cuarto, en oración, en silencio. Ya no le interrumpía porque se da cuenta que cuando no salía es porque estaba, digamos, absorta, ¿no? en su oración, ¿no? Y entonces dice que cuando la ve salir, pues la ve más radiante, más bella, más luminosa, etcétera, y trata como de descubrir qué es lo que pasa, porque Dios le ha agraciado muchísimo. No se le pasaba por la cabeza, vamos a terminar el capítulo, sin que él tenga idea de que la Santísima Virgen ya ha concebido al Salvador. La Virgen, por prudencia, para preparar el corazón de su hijo, no, de su esposo, no le dice nada a San José. Y entonces, pues está esperando que el momento de Dios. Y bueno, ahí ya le dice que quiere visitar a su prima. Se pueden imaginar, si San José estaba feliz con su esposa, el sacrificio que sería para él despegarse de estar en contacto con esa alma tan santa, mas sin embargo, pues comprendía que era voluntad de Dios, y como él, acabamos de decir que era muy obediente, en cuanto sabía que era voluntad de Dios, lo tenía que hacer, sabiendo que le iba a costar, pero también sabía que su esposa iba a estar muy bien con su prima Isabel, y por lo tanto no había problema. Pero, la Virgen, pidió para él una gracia muy especial, que en esa separación física, porque se quedó 3 meses con su prima para ayudarle a dar a luz a San Juan Bautista, pues que San José no mermara pues ese cariño, esa entrega, esa alegría a Dios, a ella como matrimonio, etcétera. Entonces, que un ángel custodiara también digamos, la soledad de nuestro queridísimo San José. Y bueno, ya ustedes saben la escena, pues llega San José, aunque no dice el Evangelio que venía San José, pero bueno, en esta historia está llegando San José. Zacarías, que no puede hablar, recibe a San José con algunos de los empleados para poderle atender a San José. La Virgen va a buscar a su prima, Santa Isabel, y ya lo que sí conocemos en la Escritura, pues ella se llena de gracia, el niño San Juan Bautista salta en el seno, queda justificado y queda ya le da el uso de la razón. El Señor se lo concede a San Juan desde el vientre de su madre. Y bueno, pues ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Fíjense, qué frase tan bella. Muchos habrán visto a la Virgen ya encinta y no se percataron que era la madre de Dios. En cambio, la prima Santa Isabel, ¿quién soy yo para que me venga a visitar la madre de mi Señor? Es impresionante. Y entonces ahí, pues esa oración del Magnificat, que lo conocemos todos, proclama mi alma la grandeza del Señor, se regocija en mi espíritu en Dios mi Salvador, etcétera, porque ha mirado la humillación de su esclava, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el cántico de la Virgen es fabuloso. Pues ahí nos estamos quedando en que tienen ese encuentro impresionante. San José tiene que volver por el trabajo, etcétera. Se despiden. La Virgen pide mucho a Dios para que cuide a su esposo San José, y San José pues siente esa paz, esa alegría de que se siente, aunque sabe que no está con su esposa, la Santísima Virgen, más sin embargo la separación pues no la vive con dolor, sino con paz. ¿Y cuál es el dolor que podía sentir él? De no estar al lado de su reina. Volvemos a insistir que esa es la gracia más hermosa. Bueno, pues así terminamos el capítulo. Ya
Ay, me he saltado 2 capítulos, por lo tanto, me salté toda la parte del recorrido, pero no se preocupen, pues ya me la he saltado. El recorrido, pues imagínense, fue muy bello también, custodiado de ángeles. Si ustedes conocen las revelaciones de esta María de Jesús de Ágreda, también algo que dice aquí parecido, pero más escueto, las revelaciones de la mística ciudad de Dios, ahí sí lo da más detalles, que en ese caminar los ángeles van protegiéndoles del frío, etcétera, le cantan a la Virgen, o sea, le hacen un viaje muy agradable, muy agradable. Entonces, siempre protegidos por los ángeles, siempre custodiados por el Señor. Pues vamos a darle la bendición para que puedan descansar y también meditar todas estas bellezas de esta historia. Y recuerden que sigo poniendo mi teléfono. Dirán, ¿por qué no? ¿Por qué lo sigue poniendo el teléfono, padre? Porque es para que todos los que quieran hacer el ayuno de 40 días me escriban y yo los meto a los grupos. Y vuelvo a decir como estos días, perdón para los que ya me han escuchado varias veces, pero quiero animar a los que todavía no se han animado. Primero, pídanle luz a Dios, porque varios me han escrito pidiendo el grupo y me decían, padre, no sé si voy a resistir. Digo, no te preocupes, eso es entre Dios y tu corazón, pero es Dios el que quiere ayunar a través de ti. Entonces, humanamente, no, es que yo no, padre, no voy a aguantar ni 3 días. Esas son tus fuerzas humanas, efectivamente. Tú no tienes fuerza para nada, pero Dios sí te va a dar la fuerza para que resistas. Entonces, los que quieran hacer el ayuno de Daniel, me escriben, no me piden otra cosa, lo digo porque me siguen enviando videos, etcétera. Con mucha tristeza les tengo que decir que los voy a bloquear porque es que no paran de mandarme cosas y yo, ese teléfono, que es el suyo, fíjense, por eso lo pongo público, es para dar gloria a Dios. Yo también me quisiera centrar, quiero aprender como San José, a darme gloria a Dios. Yo no quiero ver homilías, ni tarjetas, ni videos, nada. Yo lo que quiero es trabajar para Dios. Entonces, los que me escriban es para pedirme los grupos y algunos me piden oración, nada más. El resto les pido por favor que no me escriban, lo sigo repitiendo continuamente porque es un teléfono de Dios para ustedes y por lo tanto que sirva de trabajo, ¿sí? De un servicio. No, yo aquí no me informo, nada, simplemente lo utilizo para que pueda yo tratar de ayudar a la gente que está buscando a Dios. Bueno, les doy la bendición y así pueden seguir sus jornadas. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Algunos están preguntando, perdón, ¿de qué se trata el ayuno? Son 40 días de ayuno a pan y agua. 40 días, que es la cuaresma, ayunando solo a pan y agua. El pan es enriquecido, ya les explicaremos. No solamente es pan solo, sino pan enriquecido porque de alguna forma tienes que alimentarte, ese pan tiene que alimentarte, porque el cuerpo necesita comida. Algo de comida sí le vamos a dar, ¿sí? Entonces, ya les vamos a explicar todos los detalles, pero perdón porque vi la pregunta antes de terminar la bendición. Son 40 días a pan y agua. El que quiera, fíjense, no a ver qué pasa, no. El que discierna delante de Dios, quiera entrar al ayuno, me escribe y yo le paso los grupos y ya ahí les explican todo. Pero, oye, no, a ver si no, lo oras y si Dios te llama a hacer ayuno, nos escribes. Creo que la situación mundial lo merece. Es urgente que hagamos ayuno. Bueno, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, la Virgen les proteja y San José custodie sus familias. Hasta mañana.